¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Pues vaya semana la que se ha generado en el entorno político electoral de nuestro país. Ustedes saben que se llevó a cabo un simulacro universitario que arrojó resultados muy positivos para Claudia Sheinbaum, que literalmente barrió con Jorge Álvarez Maínez y con Xóchitl Gálvez. La participación de 400 universidades, institutos académicos en este ejercicio que alcanzó casi los 300,000 votos, pero que fue ya desestimado tanto por Xóchitl Gálvez como por el propio Alejandro Moreno. Y del otro lado, la famosa Marea Rosa, que dice que no es partidista, pero que tendrá en sus filas como oradores, parece ser, a Xóchitl Gálvez y al señor Santiago Taboada. Pero vamos a platicar a fondo de estos temas, lo que representan, lo que significan para este entorno político electoral, con un experto que usted lo sabe, lo respetamos y lo apreciamos bastante en esta comunidad. Mi querido Adrián Velázquez, ¿cómo estás, Adrián? Muy bien, ¿cómo estás, Jesús? El respeto y el cariño es mutuo. Muchas gracias, amigo. Pues yo de entrada te preguntaría, precisamente dentro de todo este entorno que se ha venido generando alrededor de estas elecciones, ¿qué valor, qué dimensión le damos tanto a este simulacro universitario como a este tema de la marea rosa ya a unos cuantos días de que se lleven a cabo los comicios presidenciales? Pues mira, si quieres empezamos por el simulacro electoral universitario. Comentábamos fuera del vivo que me encuentro en este momento en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Vine a un evento académico y bueno, todavía están las sábanas de la casilla que se colocó acá del simulacro y refleja bastante bien lo que fueron los resultados nacionales. Acá en esta casilla, Claudia Sheinbaum sacó 57% de los votos, bastante abajo de Sheinbaum, pero con un buen caudal de votos está Jorge Álvarez Maínez, que sacó el 26%, y en un lejano, todavía más lejano tercer lugar está Xóchitl Gálvez arañando los 13 puntos, ¿no? Entonces yo creo que primero me parece que ha sido un ejercicio inédito en la vida democrática, en la historia democrática del país, que tantas universidades y tantos docentes y sobre todo universitarios, que fue, entiendo, una vocación abierta a todas las comunidades educativas, pero sin duda donde más la base mayoritariamente fueron estudiantes jóvenes. Muchos de ellos, supongo, votarán por primera vez. Creo que es una muy buena radiografía de algunas cosas que están sucediendo, ¿no? En primer lugar, una candidatura de Claudia Sheinbaum ya muy consolidada. También esta semana salió esta famosa encuesta en Mural, la Ujú. filial del periódico Reforma, que mostraba a Claudia Sheinbaum casi con un 60%, por ahí del 60% de votación, y un empate entre Maínez y Xóchitl, ¿no? Eh, Creo que lo que vamos a ver el día de la elección va a ser muy parecido. Y también el éxito para lo que se está jugando de la campaña de Jorge Álvarez Maínez, que por momentos provocaba alguna risa, ¿no? Con la canción esta que tanto le ha funcionado, un poco eh, nos preguntábamos si podía llegar a darse a conocer después de un inicio muy atropellado de Movimiento Ciudadano. Recordamos Sí. que en principio iba a ser Samuel García, gobernador de Nuevo León. Se peleó con el PRIAN, le amarraron las patitas y finalmente fue Jorge Álvarez Maínez, muy poco conocido, pero que hay que reconocer que ha sabido colocar sus fichas, ¿no? Y yo creo que uno de los sectores al que le ha apostado es justamente al juvenil, ¿no? Y bueno, más allá de lo que uno pueda pensar o opinar
de su propuesta o de lo que es Movimiento Ciudadano, hay que reconocer que algún impacto positivo lo ha tenido. Y yo creo que esa es una de las grandes sorpresas y enseñanzas que deja este simulacro electoral universitario. Por supuesto, Xóchitl Gálvez salió a desconocer este ejercicio que repito, me parece muy, muy importante en la historia democrática de nuestro país, un ejercicio con una fuerte dimensión pedagógica también, en el sentido de que pues ese primer encuentro con la casilla, las boletas tengo entendido que eran eh, muy parecidas a las que se van a encontrar, también es algo muy, muy destacable, pero ante el muy mal resultado de Xochitl Gálvez ha salido a desconocer el ejercicio, a intentar desprestigiarlo. No así al candidato de Movimiento Ciudadano, que rápidamente tomó ese dato, como lo viene tomando en otras encuestas, que lo ponen muy cerca de Xochitl Gálvez, como un indicio positivo para él, ¿no? Eh, Sí, Adrián, sí y te escucho, te sí, escucho. Sí, no, eso, ese sería un primer balance de este simulacro electoral universitario y es también una de las razones por las cuales hay tanta presión sobre el candidato de Movimiento Ciudadano para que decline, ¿no? Yo creo que ahí se están conjugando dos cosas, ¿no? Primero, como te decía, una acertada estrategia electoral del Movimiento Ciudadano y por otro lado, una muy mala candidatura de Xochitl Gálvez, ¿no? Quienes pensaron ver ahí, no sé si te acuerdas, ¿no? Cuando emergió como posible candidata a Xochitl Gálvez, muchos de los comentaristas y voceros oficiales y no oficiales del PRIAN estaban como maravillados, ¿no? Porque era jocosa, ¿no? Decían que le iba a competir al presidente por este estilo más arrebatado, más carismática, y la realidad es que las preferencias electorales no le han favorecido en nada. Creo que el PRI, porque además no hay que perder de vista esto, ¿no? Estamos hablando de una candidatura apoyada por el PRI y el PAN, que son dos partidos tradicionales con grandes estructuras que gobernaron el país, más lo que queda del PRD, ¿no? Pero para el tipo de partido que apoya esa candidatura, para la estructura, para la historia de esos dos partidos, sí es una llamada de atención para ese grupo político de que el cambio iniciado en 2018 simplemente le sigue pasando por arriba, ¿no? Realmente preocupante y con la incertidumbre de ver qué sistema de partidos tenemos después de esta elección, ¿no? Seguramente vamos a ver ahí una profundización del viraje que dio el sistema político en 2018. oye, Adrián, este simulacro también nos ayuda a entender el interés por parte de los jóvenes. Escuchábamos a Enrique Krause referirse a los jóvenes como apáticos, como alejados de la política. La propia Xochitl Gálvez señalando que salgan a votar los jóvenes, pero de repente salen los jóvenes a votar, a participar y solamente cuentan los del ITAM para la Fuerza y Corazón por México. Los jóvenes muestran con este tipo de acciones un compromiso para lo que viene el 2 de junio. Yo creo que sí, a veces desde nuestra posición como adultos, digamos, tendemos a ser demasiado duros, ¿no? Y con la juventud, ¿no? Y a estereotipizarlos, ¿no? Como un actor que solo consume redes sociales, que todo lo quiere instantáneo, pero la verdad que a veces es mejor escuchar e intentar comprender ese cambio generacional que se está viviendo porque luego salen ejercicios así que realmente te rompen ese estereotipo. Y yo creo que los jóvenes, las jóvenes de todo el país lo hicieron, se quitaron ese estigma que a veces injustamente se les pone y salieron a votar masivamente, ¿no? Incluso en estados donde uno podría pensar que no son tan afines a Claudia Sheinbaum como Guanajuato
Querétaro, etcétera, la tendencia se mantiene casi igual, con esa diferencia entre Claudia Sheinbaum y el resto de los candidatos. Así que creo que es un dato de la realidad que hay que valorar y inscribir dentro de ese sacudón que fue para la política mexicana el resultado del 2018. Creo que teníamos varias décadas, hubo avances, por supuesto, con la alternancia, con varias cuestiones, pero sí teníamos una política mexicana muy cómoda en sus discursos, en sus posiciones, y esto les ha obligado a renovarse o si no, a tener los resultados como los que muestra Xóchitl Gálvez, ¿no? Que yo creo que ese discurso, esa narrativa muy intransigente, que no le reconoce nada al gobierno de López Obrador, que no le reconoce nada de la irrupción de Morena y la 4T en la vida pública, paradójicamente lo ha llevado a aislarse, ¿no? Yo creo que hay gran porcentaje del electorado que tal vez tenga dudas, que no esté conforme con la marcha del país, pero definitivamente no se cree tampoco esa narrativa apocalíptica de que vamos hacia la dictadura, etcétera, ¿no? Yo creo que eso les ha permitido consolidar un núcleo duro antiobradorista que se define casi exclusivamente como opositor a López Obrador, pero le ha impedido comunicarse y canalizar a ese voto que tal vez no esté, le gustaría tener mejor salud, que la educación fuera mejor, pero que definitivamente no se siente interpelado con ese discurso apocalíptico de la candidata del PRI y del PAN. Un discurso apocalíptico que escucharemos en la Marcha Rosa. Sí, es exactamente ese tipo de discurso, ¿no? Recordar que en el contexto de la reforma política propuesta por López Obrador, donde se planteaban algunas modificaciones al Instituto Nacional Electoral, fue que emerge este, llamémosle movimiento social, que desde el principio era muy claro que tenía un fuerte componente eh, anti-obradorista, es decir, no era tanto una defensa de la democracia, sino una condena caricaturesca del gobierno actual, ¿no? Bueno, famosos son los reportajes que hicieron varios colegas tuyos en la marcha con todo este componente pues racista, clasista. Entonces eso estaba ahí a la vista de todos, ¿no? También lo que llamó la atención, ¿no? Cuando irrumpió esa marea rosa era eh, bueno, esta necesidad de disimular y de ocultar preferencias partidistas, ¿no? Mm. Justamente ahí ya yo creo que la coalición de Va por México tendría que haber tenido una llamada de atención, un foco de alerta, porque ante el desprestigio de partidos como el PRI, por ejemplo, que yo creo que es realmente una mochila muy pesada que lleva Xochitl Gálvez, la compañía de Alito y toda esa mafia, realmente ahí tendría que haberse dado cuenta que no iba a caminar, porque en algún momento esa marea rosa se dijo, se escribió, iba a tener que hacer lo que está haciendo ahora, ¿no? Meterse de lleno, pedir el voto por Xochitl Gálvez, y la verdad es que no hay ahí una sorpresa. Digo, no dudo que algunas personas hayan creído que era realmente expresión de una sociedad civil organizada e independiente, pero lo que veíamos todos es que eran los aparatos partidistas convocando y movilizando estas marchas. Así que llegan ya con un rosa un tanto desteñido. Oye, querido, finalmente, ¿por qué negar entonces esa responsabilidad? Porque de repente escuchamos a Guadalupe Acosta Naranjo decir, yo encabezo una Imagínate. ONG cuando el señor es representante de la oposición ante el INE,
o escuchamos a diputados del PRI o diputados del PRAN que están metidos en esas ONGs. En fin, ¿por qué negarlo entonces? ¿Qué ganan ya negándolo en este momento? Pues mira, ahí tienes, o sea, dos fenómenos muy interesantes. El primero es este del desprestigio de estos partidos políticos. Es evidente que hay hasta una negación de la pertenencia, del soporte, ¿no? Es la misma Xóchitl Gálvez, ¿no? Se presentaba como una candidata ciudadana cuando había sido alcalde por el PAN, funcionaria del foxismo, ¿no? Es muy claro y es un problema que van a tener, que ya están teniendo en esta elección, pero que sí hacen que sea muy problemático vislumbrar un ejercicio, una renovación, si no se proponen realmente sacudirse a los corruptos, a los García Luna, a los Alito, bueno. El propio Santiago Taboada en la Ciudad de México está acusado por esto del cártel inmobiliario. Va a ser muy difícil que puedan revertir esta cuestión. Y la segunda parte es una confianza ciega en el discurso de la sociedad civil, ¿no? Que es una narrativa que sí quiero hacer énfasis en que no es así en todos los países, ¿no? Los partidos políticos son organizaciones de interés público, ¿no? Como dice la Constitución, pero son en principio expresiones de la sociedad civil, ¿no? La democracia es un gobierno donde la sociedad civil es el protagonista, ¿no? El presidente marca, firma como ciudadano presidente, la democracia es un régimen de gobierno ciudadano, civil, entonces la sociedad civil entre la sociedad civil o lo que se piensa que es la sociedad civil y los partidos, en realidad hay una diferencia de grado, no una ruptura, ¿no? Pero algunas particularidades que es interesante esto. Algunas de las particularidades que hacen a cómo se dio el proceso de transición a la democracia en México o democratización se apostó mucho a cierta purificación de la política a través de la sociedad civil, ¿no? Eh, ante ese mundo de corrupción y de autoritarismo, de fraude electoral, de servidores públicos que no sirven, todo ese mundo que por ahí a finales del siglo XX, 80, 90 era asociado al régimen, ¿no? La respuesta, la alternativa a eso fue una exaltación de la sociedad civil, ¿no? Entonces, la sociedad civil, en lugar de señalar un espacio, ¿no? De comunidad, una comunidad, se volvió casi como un concepto moral, ¿no? De pureza y de de libertad, de democracia, de no corrupción, todo eso que era opuesto al régimen político. Pero yo creo que, de nuevo, ahí el 2018 sacudió esa narrativa. eh, Tienes un movimiento como el de la 4T, donde efectivamente hay partidos políticos, Morena, PT, el Partido Verde, pero también hay movimientos sociales, hay gente que genuinamente se entusiasma y ha visto ahí en este movimiento un reencuentro con la política justamente como actividad de los ciudadanos, como algo accesible a cualquiera que quiere luchar por alguna causa que considere justa. Eso removió mucho nuestro lenguaje político y creo que esta imposibilidad e incapacidad del PRIAN de renovarse eh, hace que siga utilizando este lenguaje político cuando ya todos estamos hablando otro idioma. Son otras las coordenadas conceptuales, ¿no? Entonces apostaron a eso, ¿no? A activar, ¿no? Si te das cuenta, se vincula mucho todo, ¿no? Tienes partidos corruptos con gran desprestigio, tienes una narrativa apocalíptica que ve al obradorismo como una dictadura, y tienes un discurso de la sociedad civil que
de alguna manera intenta captar los otros dos, o articular, conectar los otros dos puntos, ¿no? Ahora, el problema es que muy posiblemente el resultado que veamos el 2 de junio demuestre que fue una estrategia equivocada, ¿no? Por eso también ha tenido éxito, un relativo éxito la campaña de Movimiento Ciudadano, que más allá de que hay un reciclaje de personajes que tensionan este lema de la nueva política, bueno, a lo que le están apostando, y yo creo que ahí están bien orientados, es justamente que quieren comerse al PRI y al PAN, ¿no? Ante la incapacidad de renovarse, ellos son lo nuevo, pero acá lo nuevo significa no PRI, no PAN, sobre todo. La relación con Morena, con la 4T, y MC se da en otros términos. Cuando ellos dicen somos la nueva política, en realidad la diferencia fundamental la están haciendo con el PAN y el PRI. Entonces, esa convergencia entre un desprestigio, una muy mala candidata, veamos para qué le alcanza Movimiento Ciudadano, que aún quedando en un lejano segundo lugar o incluso en un tercer lugar, puede ser que sea, además de la 4T, el otro gran ganador de la elección del 2 de junio, precisamente porque lo catapulta o lo posiciona en un buen lugar como para construir políticamente después de la elección. Sí, sería muy mal negocio de Maines declinar entonces, ¿no? Sí, no, los pedidos de declinación vienen justamente porque se dan cuenta que es una amenaza. Yo creo que no estaba entre sus cálculos estos resultados, este avance que se puede notar, no estaba en los cálculos y sienten esa presión. Entonces, que decline no es tanto para intentar ganar, sino para bloquear lo que ven como un emergente que los amenaza. Veamos qué dice la encuesta que vale, que es la del 2 de junio, ¿no? Pero es sin duda uno de los temas interesantes a observar en la próxima elección. Mi querido Adrián Velázquez, yo como siempre te quiero agradecer estos minutos para nuestra comunidad, oye. Pues muchas gracias a ti, Jesús, y un saludo a toda tu auditorio, tu comunidad, y por acá la seguimos luego.